soy psiquiatra de niños y de adolescentes específicamente. Nuestro abordaje implica no solamente el seguimiento médico del paciente en ese sentido, sino también a veces el trabajo de coordinación de equipo, el trabajo de armado de los dispositivos de atención, ya sea a nivel público o privado. Así que, si bien ahora se llama salud mental, digamos, y ese es el constructo al cual nos referimos, inicialmente este día de conmemoración comienza un poco para visibilizar y evitar el estigma de las condiciones a nivel del psiquismo, digamos, ya sea por alteraciones como pueden ser condiciones más crónicas o más agudas, como puede ser la tramitación de un duelo, por ejemplo, digamos que para nosotros tienen la misma orientación. Así que bueno, sí, lo que vos decías de que debería ser todos los días, en general los días conmemorativos tienen que ver con hacer existir en el calendario cosas que habitualmente no están en la agenda, digamos, es como un mecanismo de hacerlas aparecer, como el Día de la Prevención del Suicidio, digamos. Exactamente, que fue hace algunos días atrás también. Uh-huh. Sí, en realidad también en Argentina hay una ley de prevención del suicidio, no en todos los países está, en Argentina sí, y tiene como mucha claridad con la forma en la que se muestra la información, incluso por ejemplo en los medios de comunicación tiene un apartado específico para eso. Y no es un día del cual se habla tanto. En el 2019 el Día de Salud Mental fue en relación a la prevención del suicidio. Todos los años tiene como una temática distinta. Después en el 20 fue el movimiento como el lugar de la salud mental, el 21 fue para todos, ahora el 22 es el acceso a la salud mental como el principal tema, post-COVID, sobre todo por los efectos psiquiátricos en relación no solamente a la pandemia en tanto al dispositivo de cerramiento que hubo que crear para evitar el contagio, sino también, o de aislamiento, sino también los propios efectos de la infección COVID en las condiciones psiquiátricas. Claro, bien. ¿De qué hablamos particularmente cuando hablamos de salud mental? Y en base a eso, quiero también preguntarte, porque bueno, vos lo decías, sos psiquiatra de niños y adolescentes, digo, ¿cuál es la importancia de la salud mental y del tratamiento de la salud mental en esas etapas de la vida? Uh-huh. La salud mental en realidad es un constructo relativamente nuevo teóricamente, digamos, no tiene muchos años, incluso te diría no tiene más de 40 como para que te ubiques en la cantidad de tiempo. Antes nosotros nos referíamos a las condiciones psiquiátricas como enfermedades psiquiátricas, incluso eso va a cambiar a partir de la forma de categorización de los diagnósticos. Incluso hoy en día no diríamos que hay enfermedades psiquiátricas, diríamos que hay condiciones, y ese cambio, que es el que también promueve la noción de salud mental, que sería ese completo bienestar, más allá de la ausencia de la enfermedad, digamos, que es un poco lo que propone la OMS, en donde el sujeto puede expresarse a sí mismo y puede hacer lazo con otros, digamos, en ese nivel de plenitud, es algo a lo que es una cuestión más aspiracional, por decirlo así, más utópica. La salud mental implica siempre la relación, tanto con uno mismo, con el otro, y hoy podríamos agregar con el ambiente, digamos, que es algo que está ahí como un poco con menos volumen, por decirlo así, pero que los paradigmas más integrativos de la noción de salud mental lo incorporan también. Porque si yo tengo, por ejemplo, el problema de la explotación de los recursos naturales y no tengo agua segura, probablemente el asunto de los cuadros depresivos que se suelen asociar a esos entornos no sean solamente una condición psicopatogénica de la persona, también es una reacción a un entorno muy hostil, por ejemplo, digamos. Entonces, hoy en día es un constructo que va mucho más allá de lo que podría ser antes la noción de enfermedad mental, porque a la vez la noción de enfermedad mental es muy segregacionista, digamos, están los enfermos mentales y los sanos por el otro lado, digamos, hay gente que no tiene enfermedades mentales. Y en realidad lo que está bueno remarcar, ya que me preguntas sobre niños y adolescentes, es que todas las condiciones de salud mental no tienen un solo origen, digamos. No es que, bueno, se desbalanceó la serotonina a nivel del sistema nervioso central, entonces de tener un cuadro depresivo. A veces, por ejemplo, hay cuadros que no tienen solamente una determinación orgánica, sino una determinación vincular, una determinación comunitaria, una determinación económica, por ejemplo. En las crisis nosotros vemos cómo se amplían los diagnósticos depresivos y afectivos, los
diagnósticos bipolares, y en los momentos de menos crisis económica se amplían los diagnósticos de psicosis, por ejemplo. Eso es algo que mundialmente se va observando, digamos, como los diagnósticos de afectividad son más en los momentos más críticos socialmente, y los diagnósticos de más aplanamiento social, digamos, tienen que ver con los diagnósticos psicóticos. En el caso de niños y adolescentes, nuestra intervención está como dirigida no solamente a la atención de ese niño y de ese adolescente y de su familia y su entorno también es la escuela, por ejemplo, sino también a el acompañamiento del desarrollo de la salud. Otra cuestión que me surgía también en la explicación anterior tiene que ver con la concepción, esto que decías, que se tiene de la salud mental a nivel general, me refiero, ¿no? O a nivel social. Esto de que, bueno, hay mucha gente que piensa que la salud mental es esto y en realidad es mucho más amplio, ¿no? ¿Qué se puede hacer o qué se está haciendo para que esa concepción se modifique, para que por ahí la gente, bueno, creo que ha habido un avance en la gente, en el interés social por la salud mental, pero ¿qué falta todavía por delante? Bueno, Argentina tiene una gran dificultad, no solo en el sector público, sino en el privado, y es que la ley de salud mental tiene 11 años y aún no se aplica. Es algo como bastante loco, digamos, que una reglamentación tenga ya 11 años de vigencia, que esté reglamentada y que aún no tenga aplicación. O sea, imagínense lo que sería si eso pasara, no sé, con el tránsito, digamos, ¿no? Algo o con cualquier otra cosa. Eso a mí me parece importante remarcarlo. Hay una ley de salud mental, hay una ley que en Argentina regula la modalidad de atención de los sujetos que tienen alguna condición. Por ejemplo, en el solo hecho de que vos tenés derecho, en un episodio de agudización de tu condición de base, a ser atendido en un hospital general y no en un monovalente, como puede ser un neuropsiquiátrico, el clásico neuropsiquiátrico de los años 80, digamos, en Argentina al menos. Y eso en la práctica cotidiana no sucede. No solo no sucede, sino que es un problemón, hasta incluso te diría, para que las instituciones médicas entiendan que es parte de sus obligaciones recibir ese sujeto. Claro. No, es un problemón. O para entender que el consumo de sustancias es parte de las condiciones de salud mental. No es solamente ponerle re buena onda y dejar de tomar alcohol. Digamos, no es solamente que los chicos, no sé, fuman marihuana porque, bueno, la adolescencia, digamos. Una cosa es fumar marihuana porque, bueno, la adolescencia, que este paradigma, digamos, y otra cosa es pensar que el consumo problemático de esa sustancia puede tener efectos a nivel de, no solamente del psiquismo de ese sujeto, sino de todo su entorno. Entonces, es importante abordarlo a tiempo, es importante acompañarlo, es importante entender que consumo no es lo mismo que adicción, pero que cuando aparecen los signos de la adicción es importante tratarlos precozmente, que la mayor parte de los consumos de sustancias surgen antes de los 12 años. La mayor parte de los problemas de consumo de sustancias surgen antes de los 12 años. Si hablamos de eso, estamos hablando de niños, digamos. Estamos hablando de prepúberes. Entonces, si tenemos esa noción, bueno, es otra la forma en la que vamos a intervenir en la prevención. Porque no es solamente prevenir cuando ya el consumo ya existe. Por ejemplo, en esto que vos decías, bueno, ¿qué cosas son las que quedan como en el aire? Yo diría que a medida que el problema de la salud mental se restringe a los espacios de consultorio, que son indispensables, pero no determinantes en su unicidad, digamos, no es que porque haya un psiquiatra en el hospital, que es totalmente... Y en esto lo quiero destacar, la actividad del Hospital de Alcina Quijena, hay un consultorio de psiquiatría que está todas las semanas. Eso no pasa en otras localidades. Casi te diría, eso no pasa en muchas localidades más grandes que la comunidad de Alcina Quijena. Entonces, es totalmente destacable lo que está haciendo actualmente el hospital. Hay todo un interés por la atención de salud mental. Hay 2 psicólogas que están trabajando, hay trabajadores sociales, digamos. Hay un dispositivo súper preparado para recibirlos. Pero si el dispositivo se reduce a la única intervención posible, muy probablemente solo quede en una cuestión de consultorio y ese sujeto vuelva cada vez más con sus síntomas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo diría que hay como 3 cosas que quedaron pendientes. La aplicación de la ley de salud mental, que es algo que no deberíamos ni siquiera tener que seguirlo discutiendo con una reglamentación que ya está desde hace 11 años. En segunda instancia, entender que la cosa no se agota en el consultorio, que el consultorio es indispensable, pero no es lo único que tenemos que hacer, que también hay una
gran importancia a los dispositivos comunitarios, donde esos sujetos luego tienen que volver a hacer su vida, digamos, a hacer cosas por su vida. Y en tercera instancia, no banalizar los síntomas de salud mental. ¿En qué sentido? Estar deprimido no es estar un poco triste y ponerle onda que ya vas a salir, digamos. Si fuera una cuestión de ponerle onda, no sería una condición de salud mental. Si fuera una cuestión de ponerle onda. Lo mismo pasa con el consumo de sustancias. Naturalizar el consumo de sustancias en determinadas franjas etarias, yo no estoy diciendo adultos, estoy diciendo niños y adolescentes. Naturalizar el consumo de sustancias es saber que también ese consumo puede ser problemático en el mediano y largo plazo. Perfecto, perfecto. Muy interesante el análisis, Caro, la verdad. Agradecerte por el contacto que hemos mantenido, por darnos este tiempo en una mañana seguramente muy ocupada, como decíamos al comienzo. Una mañana de consultorio. Una mañana de consultorio. Bueno, nos tocó pasar por el consultorio nosotros en la mañana de hoy. Y pedirte, bueno, para finalizar, agradecerte nuevamente y pedirte un mensaje para la comunidad en general. Bueno, yo creo que destacar el rol que tiene hoy el Hospital de Alcira Gijena en el abordaje de la salud mental es algo que no se da en todas las localidades, es algo que llevó mucho trabajo de dispositivo interno, es algo que hoy el médico de guardia, mira, en este nivel, que hoy el médico de guardia del hospital sepa que el paciente que llega con una intoxicación medicamentosa, con un intento de suicidio, con un autolesionismo, con una crisis de pánico, con una crisis psicosomática, ¿es paciente del hospital? ¿Es paciente igual que el que llega con una ACV y con dolor de cabeza y con una gripe? Eso es revolucionario, eso no pasa en todos los lugares. Que hoy el médico de guardia sepa eso, lo aloje, lo contenga, le dé el turno antes conmigo, ahora con la psiquiatra que está ahora con Ro, digamos, con la psicóloga, que lo cite a entrevista, que le haga seguimiento. Eso es la aplicación de la ley de salud mental. Hoy Alcira Gijena aplica la ley de salud mental. Entonces, eso a mí me parece importantísimo destacar, porque es algo que tal vez podría pasar como desapercibido, y no sucede en todos lados, y no sucede siempre, y está como totalmente articulado. Entonces, eso existe, es de Alcira Gijena, lo está haciendo el propio hospital, con un trabajo muy pesado detrás, digamos, y es como importante destacar.